Bueno, pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia. Bueno, pues nada más por terminar lo de los sindicatos, lo que decías, tienes toda la razón. Esa es para ellos la clave, porque el que puedan despedir a los trabajadores con mayor facilidad y cualquier otra, la movilidad, eso les trae absolutamente al pairo. Lo que les importa es el poder sindical, un poder que de la única manera, porque como no tienen poder real, porque no tienen afiliados ni representan a nadie, vamos, representan no más allá del 10% de los trabajadores, lo que pretenden precisamente es que los señores del PP se arrugan, y aunque a micrófono cerrado me decía don César que no se va a arrugar, yo no estoy tan seguro, y que cambien eso, porque si cambian eso, es decir, si impiden que las empresas se descuelguen de los convenios colectivos, que ellos son los que deciden y los amos y señores, lo demás les importa un pimiento, porque la clase trabajadora a estos parásitos sociales les trae absolutamente al pairo. Y dicho esto, muy rápidamente nada más lo de la dación en pago. Nada más decir una cosa, porque probablemente muchos de ustedes no lo conocen y algunos incluso lo han olvidado. España es un país que tiene una jurisdicción que, vamos, es prácticamente medieval o de la época de los fenicios. Es decir, usted tiene una casa, usted hace una hipoteca sobre ella, usted no la puede pagar, usted le quitan la casa, pero le quitan la casa y le persiguen hasta la muerte, después quitándole su sueldo, todo tipo de bienes que puedan echar mano. Es decir, una cosa verdaderamente increíble. En los países civilizados, en el mundo civilizado, en Estados Unidos en concreto, usted compra una casa, usted hace una hipoteca sobre ella, usted no la puede pagar, entrega las llaves y a correr. Y no pasa nada. Bien, que hayan hecho esta pequeña introducción de la dación en pago, pues no merece más que un aplauso, aunque se han quedado muy cortos. Y decirles, señoras y señores, que tenemos en España una legislación auténticamente medieval y que no hay derecho a que cuando una persona no puede pagar la hipoteca tenga que entregar la casa y todos sus bienes presentes y futuros, porque le van a perseguir hasta la tumba. Bueno, en cuanto a lo de la dación en pago, se trata, hay que recordar que es un código de buen gobierno, es decir, las entidades financieras se podrán adherir a este código de forma voluntaria, no se implanta de forma obligatoria, habrá entidades, supongo que varias, puesto que ha sido negociado entre el gobierno y el sistema financiero, varias se aceptarán estas condiciones y por lo tanto la novedad fundamental radica desde mi punto de vista del anuncio que ha dado esta mañana el gobierno en que se va a aplicar con carácter retroactivo, es decir, de las veces que se ha hablado de la dación en pago siempre se ha negociado con la idea de si se implanta será a partir de ahora, es decir, aquellas personas que quieran comprar un piso y contraten una hipoteca pues podrán adherirse a la dación en pago si así lo acuerdan con su respectiva entidad. Lo que introduce este código es que se aplicará en todo caso, es decir, a las nuevas hipotecas y a las que ya han sido concedidas, con lo cual se aplica con carácter retroactivo y esto evade la inseguridad jurídica que ello podría provocar. ¿Cómo? Pues precisamente con la voluntariedad, es decir, la entidad financiera es libre de acogerse o no a ese código de buenas prácticas. Veremos si cuántas entidades finalmente se acogen. De todas formas, más allá de esto, a mí una de las noticias más preocupantes de la jornada, sin lugar a dudas, ese envío de Bruselas de delegados a España a controlar el déficit. Pero, perdona, nada más una puntualización antes de entrar en eso, antes de que pases a eso. El gobierno tiene cogidas a las entidades financieras por el cuello y por el ronzal. Es decir, que si a alguna entidad se le ocurre decir que no acepta, es que el gobierno no está utilizando la fuerza que tiene para ello, porque estaría bueno que una entidad financiera que deba 4.000 millones al FROP y que no se los devuelve, una entidad financiera que le ha pedido al gobierno que le avale vencimientos de crédito y hemos superado ya los avales al sector financiero por 100.000 millones de créditos hace un par de semanas. Un sector que está de esta manera es que no puede decir que no. Y si dice que no, es porque el gobierno se deja y porque el gobierno no quiere. Es decir, que tienen que hacerlo sí o sí, sea voluntario o no sea voluntario. ¿Por qué? Porque los españoles, España, a través del gobierno, les hemos dado ya 40.000 millones de euros a fondo perdido y 100.000 millones les hemos avalado de vencimientos de deuda con cajas alemanas y otras.
Aparte de eso, a mí me gustaría señalar que durante estos últimos años muchas entidades han negociado las condiciones que se van a implantar vía Real Decreto, han sido negociadas de forma bilateral con los hipotecados. Es decir, ha habido negociaciones bilaterales con los hipotecados dándole más facilidades, ampliando los plazos de la hipoteca. Pero claro, lo último que quiere el banco, sin lugar a dudas, es quedarse con el piso. No cabe duda. Los bancos son bancos y no son inmobiliarias. Por desgracia, pero se han convertido en inmobiliarias. Pero esto es el paso final, es decir, cuando ya se han agotado las posibilidades, que por supuesto lo llevan haciendo desde el principio, y dicen, mire usted, nos quedamos con su piso y además le vamos a perseguir hasta la tumba. Esto lo siguen haciendo. Bueno, luego la persecución varía. O sea, a mí me consta que determinados colectivos renuncian a perseguirlos. Y a otros sí los persiguen. No voy a dar el fin de semana a nuestros televidentes diciendo a qué colectivos no persiguen y a cuáles han decidido que sí. Hombre, a mí me consta que hay entidades bancarias que ha decidido que a los inmigrantes no se molestan en perseguirlos. Bueno, esa es una cuestión de eficacia. No a todos, hombre, seguramente, no creo que sea por solidaridad proletaria, pero me consta que hay entidades bancarias, no todas, pero sí algunas importantes, que han decidido que no merece la pena perseguir a los inmigrantes. Entre otras cosas porque, claro, cruzar el océano en persecución del inmigrante es complicado, ¿eh? No, pero lo tienen más fácil, lo hacen de otra manera muy astuta. Ahora, los españoles no se escapa ni uno, eso también. Don César, lo hacen de otra manera muy sutil. Cogen todas esas hipotecas, de los inmigrantes que han cruzado el charco para el otro lado. Se lo venden con un descuento del 80%, a la banca Pichichi, por ejemplo, que hay una banca que esta es de Perú, me parece. Y que tiene sucursal en España. Que tiene sucursal en España, y la banca Pichichi se encarga de, los encuentra, de ir a buscarlos hasta la selva. Les embarga la casa allí. en Latinoamérica. Pues esto no lo conocía yo, Sí, esto lo hemos contado aquí. Bueno, la agencia Pinkerton, por lo que veo, vamos, no. eran unas colegialas comparados con estos. No se crea usted, eso lo cogen, hacen un paquete, le dicen, banca Pichichi, venga, toma, te doy esto, ¿cuánto? Con un descuento del 80%. A los que sí les perdonan la deuda en algunas ocasiones es a los partidos políticos. No la hipoteca, no, pero esto sí no la es que deuda, se lo perdonen, es que la dan por imposible. Sí. Hasta que ha aparecido la banca Pichichi. Pues los pobres infelices que, bueno, han emigrado al Mato Grosso huyendo de los bancos españoles, pues y allí se pueden encontrar. Se van a enterar de lo que vale un peine. No me cabe la menor duda, vamos. Pánico me da pensar en los métodos expeditivos que puede haber en ciertos lugares a la hora de cobrar deudas. Madre mía. No, pues, don Roberto, yo... Yendo al centro de la cuestión. Para mí una de los temas preocupantes en estos momentos es esta delegación de Bruselas que viene a revisar las cuentas, sobre todo porque esto ya viene coleando desde que la famosa agencia Reuters filtró que, según fuentes de Bruselas, pues en Bruselas algunos funcionarios dudaban de las cuentas públicas españolas, de ese déficit que se había anunciado por parte del gobierno. Y hace escasamente 3 días, otra agencia, creo recordar, la prensa alemana, señalaba lo mismo con respecto a fuentes de Berlín, es decir, del gobierno alemán, en donde también ponían dudas las cuentas. Lo que está claro es que algo pasa. Independientemente, alguien ha mentido, seguro. Es decir, o el gobierno anterior o el gobierno actual, pero vamos, es evidente. Hasta puede ser que los dos. O las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Pero vamos a ver, yo lo de Bruselas, eso ha venido del compañero Almunia, de 2 sicarios del compañero Almunia españoles que filtraron esto. El decir que el déficit está sobrevalorado, es de una estupidez y de un desconocimiento de los números de la economía española, que los tíos que han dicho eso en Bruselas, aparte de que son unos sectarios y unos golfos, es que los debían de echar por ignorantes. Es decir, el problema no es que el déficit del 8,51 esté sobrevalorado. El problema es que está fuertemente infravalorado. Y está infravalorado porque están infravaloradas las cifras de las comunidades autónomas. Por ejemplo, la de Andalucía. Cuando Andalucía, la cifra que hay ahí metida de Andalucía es la cifra que ha dado el gobierno andaluz, y la cifra real está 2 o 3 veces por encima. Eso lo sabremos si es que el señor Arenas gana las elecciones, que está por ver. Y además, señores andaluces, no es el único a que pueden votar, también está UPyD. Bien, pero es que hay otra cosa más grave todavía. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, hace un par de semanas dijo que
las cifras que había dado la Comunidad de Madrid, la cifra de déficit de la Comunidad de Madrid podía estar infravalorada, por una razón muy sencilla, porque los ingresos de noviembre y de diciembre habían sido ingresos estimados y se estaban dando cuenta en la realidad de que había habido una caída de ingresos fiscales brutal en noviembre y diciembre, y que por lo tanto era prácticamente seguro, por no decir, vamos, seguro, que la Comunidad de Madrid no iba a ser el 1,13, sino iba a ser pues probablemente pues unas décimas más. Claro, si esto ocurre en Madrid, donde las cuentas se llevan un poquito mejor que en otros sitios, calcúlese lo que puede ocurrir en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Valencia, en Cataluña, en todos los demás sitios. Es decir, que si las cifras... vamos, me juego la cabeza ahora mismo, o una cena, no la cabeza, pero sí una cena con quien quiera. Las cifras de déficit están infravaloradas. Y cuando los señores de Bruselas, si hacen su trabajo, que vaya usted a saber si lo hacen su trabajo, son unos sectarios que ha mandado el compañero Almunia, verán que las cifras están por debajo de la realidad. Además, abundando en esto, el señor Montoro ha hecho una cosa que no se había hecho jamás en los últimos años que recuerdo, por lo menos 20 o 25 años. En todos los finales del mes de febrero se daban el cierre definitivo del ejercicio anterior y los ingresos fiscales del mes de enero. No lo ha dado. Pero no solamente es que no lo ha dado, es que ha dicho que no lo va a dar y no lo dará hasta final de marzo. Si el señor Montoro no ha dado los ingresos fiscales del mes de enero, está muy claro, está más claro que el agua, que es porque estos han experimentado una caída muchísimo mayor de la que estaba estimada, que ya era la pera. Entonces, bueno, nos podemos encontrar con una situación realmente gravísima en el sentido de que la situación de la economía española y concretamente de los ingresos públicos va a ser muchísimo peor de lo que estaba prevista. Y como el señor Rajoy no está dispuesto bajo ningún concepto a pegarle un tijeretazo a las autonomías de verdad, porque claro, me parece increíble que quien tiene que recortar es el Estado, que le quedan, señoras y señores, al Estado para financiar España, para financiar los ministerios, las infraestructuras, todo, le quedan 57.000 millones de euros. Y a la panda de irresponsables, de manirrotos, que mandan en las entidades territoriales, es decir, autonomías, diputaciones, ayuntamientos, tienen 235.000, es decir, 235.000 millones. Y esos señores no van a recortar, porque lo único que van a hacer es reducir el déficit, que se pasaron una barbaridad. Entonces, si el señor Rajoy no está dispuesto, y no lo está, a entrar a sangre y fuego en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, que siguen despilfarrando el dinero en cantidades impresionantes, vean ustedes el presidente de Extremadura, que ha subido en los presupuestos del año 12, ha subido los salarios y el gasto corriente en los capítulos 1 y 2 del presupuesto un 9%, pues ya me contarán ustedes. Entonces, yo no sé qué va a pasar, pero esto desde luego tiene muy mala pinta. De momento el que nos tiene que contar es don Juan Ramón Rayo, que ya ha llegado con la prensa económica de mañana. Bueno, pues la prensa viene marcada claramente por la huelga general, aunque ya he dicho antes que no es un tema económico, es un tema más bien político. Pero bueno, Expansión, 29M, la segunda huelga general de la crisis. El Economista, el 29 de marzo, huelga general y 5 días, quizá buscando una mayor conciliación hacia los sindicatos y demás. Los sindicatos negocian el lunes con Báñez pese a activar la huelga. Se espera, se supone, unos grandes frutos de estas negociaciones. Bueno, lo terrible es que haya frutos. Es decir, la peor noticia que le podría suceder a España es que Comisiones Obreras y UGT desconvoquen la huelga general porque el gobierno ha cedido a sus pretensiones. Terrorífico. Eso sería la desgracia definitiva para este país. Perdidos. Absolutamente. Yo creo que hay altas probabilidades de que eso... No, yo sinceramente creo que no. Vale. Pues, permítame ser... ya sé que usted no se pesimista. Apuesta, pero si no nos apostábamos. Yo soy contrario al juego y a las apuestas. Sí. Bueno, más cosas. Expansión. La banca tendrá que aceptar quitas del 25% para evitar desahucios. El Economista, el gobierno quiere impulsar la renegociación de las hipotecas y 5 días se refinanciará la hipoteca antes de la dación. Recordemos que la dación es el último paso
para sanear la situación financiera de una familia endeudada y con problemas. Antes se procederá, ya lo hemos explicado, a una reestructuración de la hipoteca, ampliando plazo, rebajando tipos de interés e incluso con una quita sobre el principal. Más cosas. Expansión, el titular que comentábamos hace un rato. La misión europea analiza el desvío de las cuentas de las autonomías. Y si quieren un último titular, también de expansión, Bankia canjeará hasta 3.000 millones en preferentes. Bien, bueno, pues no, esto, en línea con lo de los Bruselas, hay un ministro alemán, que ahora mismo no me acuerdo qué ministro ha sido, que ha dicho algo así como: todo el mundo sabe que los españoles mienten en las cifras, lo cual es verdad. Sabemos perfectamente, y tú de eso has escrito varias cosas, y tú también, que, bueno, la diferencia, por ejemplo, entre los cálculos de PIB que hace el INE y las cifras que da el Banco de España, bueno, los indicadores... No me estoy refiriendo a los indicadores. Bueno, sí, los indicadores empresariales que da el Banco de España. Es que no tienen nada que ver. Es que puede haber diferencias, para que tengan una idea. El año pasado probablemente el PIB de verdad cayó en un 5%. Y si no, ahí están las cifras que vamos a ver, que Montoro no quiere dar, de cómo está cayendo la recaudación fiscal. Y sin embargo, la cifra oficial, pues yo no sé cuánto es, pues un 0,1 o un 0,2, ya no me acuerdo. El año pasado, el último trimestre, sí. Sí. Bueno, entonces es que efectivamente el alemán tiene toda la razón. Las cifras españolas están absolutamente trucadas y eso ha cambiado radicalmente, básicamente, desde que empezó la crisis. Y no solo en el tema de déficit, yo desconozco finalmente cuál es la cifra, porque la contabilidad es un arte, sobre todo en manos de los políticos. Está el caso de Grecia y, por lo tanto, veremos a ver cuál es la cifra finalmente que se desvela o qué es lo que dice Bruselas al respecto. Pero sí hay un dato que es fehaciente. Según el cierre del año 2010 y el dato que ha facilitado el gobierno, ¿dónde está la austeridad? Porque es que de un déficit del 9,1% al 8,5% que ha anunciado el gobierno, eso es a nivel porcentual, pero es que te vas a las cifras absolutas y el déficit se ha reducido en 6.000 millones de euros. O sea, absolutamente nada. Es una auténtica... Pero es que es peor que eso, porque esa cifra... Es que ni eso, si encima no es eso... Ese 8% o ese 9% son de déficit computable. Exacto. No está lo que no es computable, que son... es decir, para entendernos, señoras y señores, eso no es la diferencia entre lo que el Estado ha gastado, perdón, las administraciones públicas han gastado y han ingresado. Eso no es la diferencia. Eso es una parte de la diferencia, aproximadamente el 70% de esa diferencia, que es la parte computable. Pero toda otra serie de cosas, el dinero que se han llevado los banqueros porque tiro porque me toca, el FROP y tal, eso no es computable. El tema en infraestructuras no es computable. El tema en obras faraónicas no es computable. El tema es sobre todo la administración paralela, las famosas empresas públicas. Las empresas públicas. Luego hay otro dato, el de la deuda pública en España. Insiste el gobierno en las cifras oficiales de que la deuda pública en España es muy baja con respecto al resto de la Unión Europea, cerca de un 70%. Bueno, claro, descontando toda la deuda pública que no se cuenta. Es decir, que está en la administración paralela, en empresas, en entes que no consolidan y por lo tanto no se contabiliza como deuda pública. Pero ese dato existe. Lo contabiliza el Banco de España y resulta que la deuda pública real en el caso de España está por encima del 80% sin tener en cuenta dinero avalado o préstamos avalados a la banca, etcétera, etcétera. Es decir, realmente la deuda pública del conjunto de España es muy superior. Y sin tener en cuenta el dinero oculto. Es decir, el señor don José, el de la gasolinera, había ocultado 40.000 millones. La señora exministra del Ejército, o de Defensa, había ocultado 30.000. Entonces, bueno, ¿ese dinero dónde está?
estará en algún sitio, lo tendrán que aflorarlo por alguna parte. Y lo único que digo, señores de Bruselas, a ver si hacéis vuestro trabajo por una vez, cosa que dudo, porque estos burócratas de Bruselas son una panda de golfos, a pesar de que están pagados como si fueran rajas, impresionantes. Bueno, Grecia les ha estado... daban becas. Grecia les ha estado engañando, o ellos se han dejado engañar por Grecia, porque el nivel de corrupción de la Comisión Europea es el mayor nivel de corrupción en un estamento gubernamental que existe en el mundo civilizado, porque claro, es que Grecia le está engañando durante 10 años y era obvio y notorio que le estaban engañando. Por cierto, para concluir, porque tenemos que despedir la tertulia, pero nos envían de Twitter una nota diciendo que no existe el Banco Pichichi. Nosotros no pretendíamos que existiera, estábamos, en fin, es la típica referencia como Perico, el de los palotes y tal, y dice, existe un banco Pichincha. Pichincha España. Perdón. Entonces estábamos usando el Pichichi Rogamos, en un sentido de broma. Usted pretendía decir Pichincha, perdón, me he equivocado y pido perdón por ello. Yo pensaba que lo decía en un sentido como podía haber Pichincha. dicho el de Perico, el de los palotes. La banca Pichincha, sí, banca Pichincha, a la cual le han vendido cantidades ingentes de paquetes de hipotecas con un descuento del 80%, para que ellos lo cobren al otro lado del Atlántico. Muy bien, pues ya con estos datos sobre la banca Pichincha, don Roberto, don Manuel, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches, que pasen buen fin de semana y nosotros hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es radio. Tenemos una pregunta.